Buenas tardes a todos y a todas. Pues estamos otro día más aquí, otro lunes, aunque estamos en mitad cerca de Reyes, víspera de la noche de Reyes, nosotros aquí cumpliendo. Y hoy, como todos los programas de Por un puñado de rol, en la otra sección más de los elegidos del disco, tenemos aquí de invitado a Manu. Hola Manu, ¿cómo estamos? Buenas, pues muy bien. Esperando echar un buen rato. Eso espera, eso es lo mejor siempre. Y nada, diréis, ¿qué hace Manu aquí? ¿De qué vais a hablar? Pues como estábamos diciendo por las redes, hoy toca hablar de un poco de world building, que no sé, me trabo a veces al decirlo. Pero antes que nada, que Manu nos explique un poco quién es, por qué le he traído aquí. Bueno, a ver, yo estoy aquí básicamente porque el world building es algo que me fascina. Aparte, pues suelo hablar bastante de él por Twitter, bueno, a veces más, a veces menos. Y si queréis saber realmente lo que hago, lo mejor es que me sigáis en Twitter, porque es donde tengo puesto un tweet fijado con todas mis redes, que si el tesoro interior, que es rol emocional, que si mi canal de Twitch, que es videojuegos y rol, que si mi canal de YouTube, que más que nada sirve para juntar en listas de reproducción las partidas de otros canales en los que juego, pero básicamente me gusta el rol y crear, así que no Bien. puedo decir que no. Vale, ahora que hemos hecho pequeña introducción de por qué está Manu aquí, ya que ha venido también, que nos explique él qué es el world building. Me cuesta hasta decirlo a mí. Es porque tengo Bueno, la boca seca realmente y me quedo con la boca muy apegada. claro. El world building es complicado, porque el world building es cualquier cosa que cree de cero o no, ni siquiera tiene que ser totalmente propio lo que hagas, pero es cualquier creación que se te ocurra, que puede ser que puede ser una historia, puede ser un pueblo, puede ser una persona, puede ser mm, Lo que un sería lore crear, ¿no? histórico sobre algo. World building es crear. ¿Qué pasa? Que se le añade el world building, ese world, porque se suele asemejar o se suele enlazar a construir mundos para rol o para libros o para películas. Por ejemplo, lo que que hicieron para hacer Star Wars, pues hicieron un world building de la hostia para crear la historia, los personajes, el universo, los planetas, todo eso es world building, pero se puede reducir tanto, tanto, tanto como a que una persona escriba una aventura de rol y eso es world building, porque esa aventura tiene un lore por detrás, tiene personas dentro que han sido creadas desde cero, incluso si te basas en una película o te basas en lo que quieras, en un personaje que ya existe, si cambias cosas o creas cosas nuevas es un world building. Todo lo que sea crear y construir a partir o no de referencias es construir, crear, es world building al fin y al cabo. Bien, o sea, realmente lo que es eso, es crear lo que estás diciendo, imagino. Cualquier cosa que sea crear, ya sea de algo que ya conocemos o algo nuevo, ¿no? Y hace falta algo. O sea, imagino que lo primero y más importante será la imaginación, ¿no? Porque es lo que te ayuda. Pero imagino que hay gente Ima- con un poco menos imaginación que también podrá. sí, es importante la imaginación, pero lo más importante de todo es no autolimitarse o tener muy claro cuál va a ser tu limitación. Porque están los dos extremos, que empieces a crear sobre algo, personajes, personas, lo que sea, y sigas y sigas y sigas y de repente te des cuenta de que estás yendo por un camino pero no has abierto, no has cerrado otro, que se te haga demasiado grande como para poder manejarlo a gusto, o que intentes cerrarte tanto en una sola idea que te estés coartando la imaginación. Entonces es verdad que hace falta imaginación, pero debe salir solo si sabes el camino que quieres recorrer. Y no Es forzar, decir, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. claro, exactamente. Ni forzarte a no puedo ir por ahí, ni forzarte a tengo que hacer esto y tiene que ir de esto, tal, tal. Porque a veces, a no ser que sea sobre un mundo muy concreto, sobre algo, si estás empezando, a lo mejor quieres crear algo medieval y de repente, por que se te ocurre un mecanismo de una trampa, y dices tú, hostia, es que esto quedaría increíble en una partida de investigación de los años 40. Pues ya Bueno, está, a lo mejor tu partida ha cambiado. exacto. Si te gusta,
la de veces que puede haber pasado. A ver, a mí yo como cuando he hecho alguna partida me ha pasado que muchas veces a la hora de crear una partida, por ejemplo, ha girado en torno a algún detalle que me ha hecho gracia de cualquier cosa o que se me ha ocurrido en ese momento y digo, hostia, esto podía ir bien. Y luego a raíz de eso crear una partida. Y luego decir, pues al Efectivamente. final ha encajado. que, Eh, que en vez de que forzarse, ¿no? A sacar algo de una temática. Quiero hacer una partida de tal, voy a pensar. A lo mejor ahí... o mezclar incluso, a no ser que tengas que ya sea para algo que existe, mezclar temáticas no es algo tan loco. Pero sí es verdad que es lo que tú has dicho, simplemente una idea de que ves por ejemplo, que Pinterest o te pones un vídeo de música en YouTube y tiene una imagen súper chula y de repente dices, buah, pues este castillo o ese río o ese no sé qué, la inspiración está en todos sitios, en la calle. A ver, eso es otra cosa. Yo, desde que juego al rol, en mi mochilita que llevo siempre hay una libreta con un boli por si acaso. Porque eso existe siempre, eso está... La cabeza no para de trabajar aunque sea en segundo plano en esas cosas. Exacto. Y nunca sabes cuándo te vendrá la inspiración, ¿no? Por así decir. Y hablando de lo que estamos comentando, ¿no? El tema este de un poco de la inspiración, de cuándo vienen las ideas para crear un world building. ¿Tú crees que ahora es más fácil con todas las nuevas tecnologías que hay ahora, ¿no? Todo lo que tenemos al alcance, que se nos ocurran más ideas que antes, por así decirlo? Sí y no. El Porque no, el no. es mucho más fácil porque tiene muchas más referencias, mucho más facilidad para captar imágenes, sonidos o historias o cualquier cosa al alcance de un clic. Es mucho más sencillo que encuentres algo que pueda ser germen de tu propia semilla, pero eso también provoca lo contrario. Si ya lo tienes todo, ¿para qué quieres tú hacerte algo nuevo? Es decir, si Mm, estás pensando en que quieres crear un mundo no sé qué y de repente buscas algo por internet de ese tipo de temática o historia o lo que sea y encuentras que hay mucha gente que lo de eso y empiezas a leerlo, hay muchas veces que las ideas de otra gente se sobrescriben a las tuyas. Entonces, si ya te convence eso, ¿para qué vas a hacer tú algo diferente? Entonces, ayuda mucho si eres una persona que sabe lo va a hacer sí o sí. Si sabes a lo que no te quieres acercar, a lo que sí, coges ejemplos, tal y cual. Pero en caso de que llegues un poco de refilón y simplemente empieces a ver cosas que te gustan, te puedes echar para atrás porque digas tú, es que si ya está todo hecho, mejor cojo esto, cojo esto, cojo esto y se acabó, ya he terminado. Entonces, claro. sí y no por eso, justo por eso. Tienen muchas referencias, pero tienen muchas referencias. Exacto. Por eso yo esta pregunta venía porque como estabas diciendo lo de a lo mejor estás viendo en Pinterest, vienes unas ideas y digo, claro, antes no había Pinterest, a lo mejor ahora hay más facilidad, digamos que hay más facilidad, más fácil acceso, por así decirlo, ¿no? A la información que antiguamente. Antes también había información, pero no de tanto fácil acceso. Pero bueno, a lo mejor ahí era más creativo, a lo mejor, ¿no? El no tener, o no sé. Claro, en ese caso, cuando antes no existía el acceso a esas cosas, tenía otra vez esa misma pega. No tenía acceso, por lo tanto, todo tenía que salir de ti, conlleva ese trabajo, conlleva esa dedicación y sabes que lo que estás haciendo es propio tuyo, es algo que es tu bebé, que lo llevas tú de la mano, pero en el momento en el que te quedas a dos velas, no puedes buscar ayuda en referencias. Claro, Para gente muy imaginativa, yo suelo recurrir poco a las referencias. Porque yo veo una cosa que de repente me da una idea e intento tirar, 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 porque tira. si no, al ver otras referencias, como que voy centrando mi camino a sitios que a lo mejor no lo hubiese hecho si no lo hubiese visto. Entonces, Mm, pero hay otra gente que sí, que necesita llega hasta aquí, se monta sus cosas, llega hasta aquí, monta sus cosas, y a mí me gusta no tener que verlo, sino cuando lo he hecho, ver en las cosas que han hecho otras personas y decir, ostras, pues esto lo cambiaría un poco, pero ya sé cuál era mi idea, ya sé cuál era mi idea más básica y puedo modificarla en cuanto a lo que haya hecho otra gente, no que mis ideas nazcan de las ideas de otra gente. claro. Entonces es muy sano por el hecho de que ayuda a todo el mundo esta situación actual. En la anterior
solo la gente que pensaba un poco más de eso de solo quiero sacarlo yo y después ya modificaré, podía hacer algo suyo. Claro. Ahora, por suerte, es mucho más accesible para todo el mundo. Claro. Y Que yo con la pregunta que te he hecho no quería decir que a lo mejor la gente que hacía partidas antes fuera más creativa que la de ahora. Simplemente que eran diferentes formas de entender la creación de mundos, la que había Por antes, supuesto. con los medios que había, con los que hay ahora. Ambos son igualmente de... O sea, están al mismo nivel, la creación de la gente que lo hacía ahora como lo que hacía ahora. O sea, hay gente muy buena que hacía partidas antaño, como hay gente muy buena que hace partidas actualmente. Y no porque tenga más facilidad de accesibilidad quiere decir que sea más o mejor o peor o diferente, ¿no? Que voy a matizar, digo, no sé, que luego me demonicen por decir, hacer una pregunta así, pero digo, no. No. Bueno, a ver, si quieres podemos decir el típico de, a ver, nuestra voz no es absoluta, no tenemos cátedra, no Exacto. somos, no venimos a dar consejos Exacto. ni a obligaros a nadie a hacerlo como nosotros, ni vamos a decir que nuestra forma es la única. No. Venimos a hablar. Se acabó. Exacto, exacto, hemos venido a hablar, a dar nuestra opinión y sin ofender a nadie, claramente. No subrayéis. Vale. Ya hemos hablado un poquito de lo que es el world building, que un poco de dónde viene la creatividad. ¿Y qué consejo darías tú a alguien que se bloquea a la hora de crear? O sea, imagínate que vengo, yo quiero hacer una partida basada en un mundo que me he inventado, futurista, ¿vale? Ahora que está de moda el Cyberpunk, que antes estábamos hablando, ¿no? En plan... Y tengo un bloqueo creativo, no avanzo, estoy ahí que no sé por dónde tirar. Eso es complicado porque depende de dónde venga ese bloqueo. Si ese bloqueo depende de que te faltan cosas de tu propia creación o que no has dejado claras, la solución es fácil. Si no puedes tirar por un sitio porque estás viendo que te falta una base o que se empieza a quedar cojo porque hay cosas que no has pensado y te bloquea porque no sabes cómo continuar esa rama, pues entonces tienes que volver atrás, dejar eso un tiempo, volver atrás, realizar de nuevo la cimentación, buscar los sitios donde ese bloqueo se cimenta. Por ejemplo, imagínate que estás en un mundo futurístico y tal, y estás pensando que la partida va a ser el robo en una de esas, unos rascacielos, no sé qué, pero tú de repente estás viendo y dices, guau, pues entonces cuando entren tal y cual, la entrada, dices, espérate, pero es que no sé qué tipo de seguridad o cómo se van a tomar el robo, o si esta gente guarda las cosas en cámaras o simplemente la tienen en exposición o tal, pues a lo mejor, y no puedes ver cómo va a ser la partida en sí, no puedes ver cómo va, cuáles van a ser las diferentes desarrollos del, pues a lo mejor tienes que tirar para atrás, pensar cómo es ese mundo, pensar cómo es esa organización, pensar en qué se basa esa organización, pensar cómo sería esa empresa, cuál es su cara al público, cuál es su cara oculta, y entonces, sabiendo cómo se comporta, quizás ya una vez dentro puedas continuar a desarrollar la partida con la ayuda de que sabes cómo se comporta esa gente, si contrata robots, si es seguridad automatizada. Claro. Entonces, muchas veces... Sí, que sería como dar un paso atrás, ¿no? A dar como un paso Claro. atrás para... antes de avanzar. Para coger una base, porque cuando haces world building pasa una cosa. Y es una cosa que a mí me fastidia, porque a mí cuando juego un videojuego o algo me gusta ir haciéndolo todo poco a poco y saber que todo lo anterior está completado. Cuando haces world building eso es imposible. Siempre vas avanzando y dices tú, ostras, ¿y por qué no pongo esto en el principio? Y vuelves y pones no sé qué. Y sigues avanzando y dices, ostras, pero es que no sé qué parte, esto también vendría bien. Y vuelves a esa parte. Entonces, nunca avanzas sabiendo que todo lo que has hecho está terminado. ¿Qué pasa? Que también es sano decir, hasta aquí, de aquí no hago más. De aquí no hago más. Es lo que iba a decir, sí. Claro, entonces, porque, claro, si el bloqueo es por falta de base, entonces, o es algo que no eres capaz de desarrollar porque te falta una relación nuclear con otras partes del mismo world building, entonces tienes que volver atrás. Si es un bloqueo de que literalmente no sabes qué puedes poner, entonces yo diría que hay dos soluciones. Uno, dejarlo y ponerte con otra cosa, o con otra parte del world building, o dejar o dejar esa temática, o parar un tiempo y dedicarte a hacer otras cosas, o buscar referencias. claro. Si el último bloqueo que se me ocurriría es que haya un final que no sabes cómo sacar, pues entonces yo te recomiendo que le cuentes la historia a alguien y te diga, ¿y cómo crees que acaba?
y que te desarrollen. Verás Es cómo... una buena idea, ¿eh? Eso Pues lo hace tomo, no sé lo qué, no sé tomo, qué, no me sé lo cuánto. guardo. Y dice, bueno, ¿cómo acaba? ¿Cómo crees tú que acaba? ¿Cómo te gustaría a ti que acabara? Cuéntame. Eso se lo preguntas a 4 o 5 personas y de repente... Y de repente dices, ya sé por dónde tirar. Es una muy buena Porque idea, muchas ¿eh? veces, es que muchas veces idealizamos nuestros propios finales o nuestros propios puntillitas del world building. A mí me sucedió en un mundo que creé de fantasía, bla, 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 bla. Y cuando estaba terminando una parte de una casa real, tal y cual, yo tenía súper idealizado. Y lo hice y yo estaba súper contento con esas tramas real, tal y cual. Y cuando los jugadores lo hicieron, fue como, buah, pues yo me lo hubiese imaginado de tal forma. Y dije, hostia, esa es Sí, mucho mejor. ¿Sabes? Porque a veces, como son nuestras ideas, hay muchas veces que las idealizamos. Y tener un feedback es súper súper importante. importante. En eso estoy totalmente contigo porque, claro, lo que estabas diciendo tú, a mí ahora recuerda cuando, por ejemplo, la típica partida que la juegas y la rejuegas y la rejuegas porque a lo mejor es la partida que tú haces cuando vas a jornadas de rol o a eventos donde hay gente, ¿no? Que mucha gente dices, pues tengo una partida que funciona bien, juego con gente que no conoce y para introducir a gente o incluso para introducir a gente al rol y dices, me sirve. Y es graciosa cuando tú la juegas y en mitad de la partida alguien suelta una teoría loca de lo que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor es una partida de misterio y tú dices, ostras, y tú como máster estás por dentro, ostras, pues me mola esta idea. Por lo que, es que lo mismo que estás diciendo a mí me ha pasado y es decir, bueno, pues la pondré en práctica en la siguiente partida y en la siguiente partida la pones en práctica y al final de haber jugado con 5 partidas la partida ha cambiado totalmente de cómo era al inicio al final, pero dices, ¿y lo bonito que ha quedado? O sea... Claro, una de las cosas muy importantes es contarle tus creaciones a gente. Ya no hablando de partidas de rol, sino de mundos o de lores o de cosas que te inventes, es contárselo a otra gente porque muchas veces al escucharte tú y al desarrollarlo y al escuchar las preguntas de otras personas, dices, contra, pues no había caído, espérate, eso que he dicho no será... Repetir la historia en voz alto y recibir el feedback de otras personas y tal es súper importante en cuanto a que tú mismo estudies lo que estás creando. Muchas veces lo leemos en nuestra cabeza y ya lo tenemos tan asumido que es así que no eres capaz de verle otra salida. Eso me recuerda a lo que tú has dicho de la partida esa típica llega a jornadas, es al meme de... está en inglés, es un meme en inglés que un grupo de jugadores se acercan a una colina en la noche y el director o directora les dice y hay un almacén en lo alto de la colina, un almacén, un warehouse. Y dice uno de la mesa, ¿un warehouse es como un werewolf? Es decir, como una casa que se convierte en lobo. Y dice la dirección, sí, efectivamente. Y ya está. Ahora es así. Sí, sí, sí. No, pero es que sí, es muy curioso, sí, sí. Mira, por el chat están comentando lo que estamos diciendo, ¿no? Está Carlos de los Reyes y de los Lores y Roles, que ya lo vimos la otra semana cuando hicimos el programa con Oriol sobre la lengua y demás en editoriales, los juegos de rol, que es cuando no me acuerdo que vino, y estaba comentando que él tiene un proyecto muy grande, que había cositas en Confluto que no le salían detalles y ha preparado un par de one shots para ver cómo iba la cosa, para ver cómo las ideas que salen, imagino, o sea que está dentro de lo que estamos diciendo. Si no es así, corrígeme. Creo que lo he entendido cuando lo he leído, perdón si lo he entendido mal. Y poner a examen o exteriorizar lo que estás creando es súper importante. Y tener mentes que no estén intoxicadas como tú, porque tú te intoxicas de ti mismo. Ese es el problema, sí, sí. Y te dice, pues esto está chulísimo, esto es perfecto, esto... O lo contrario, o que dices, esto no me vale, esto es horrible, no sé qué. Cuéntaselo a otra persona, mira a ver si alguien ha hecho algo igual. Seguro que algo bueno hay en todo. O Yo, que por se puede ejemplo, mejorar, o que hay otro punto de unión. con este tema me parece muy, muy curioso y muy gracioso, ¿no? Es que me ha hecho gracia cuando me lo has dicho y luego cuando hemos ido desarrollándolo me ha parecido muy gracioso. Y me acordaba, es como, por ejemplo, una idea. A ver, yo es que yo lo he visto hacer y no he llegado a hacerlo, pero sí que he visto otros másters que sí que lo han hecho, referente a lo que estamos hablando, ¿no? También lo que ha dicho Carlos. Es gracioso, tú imagínate, a ver qué te parece a ti la idea. Coges a grupos de varios jugadores y les haces una partida one shot en plan, pero a lo épico. Vais a llevar personajes tochos, animales, tú no dices nada. Y luego
según como queden esas partidas, tú te aguardas lo que ha ido pasando en esas partidas. Y a raíz de lo que ha pasado en esas 4 o 5 partidas con personajes tochos, creas la cosmogonia o la nobleza o los hechos que han pasado en ese mundo que vas a crear luego. O sea, como vas a utilizar a jugadores para que te ayuden a crear el world building y luego ya juegas con un lore creado por esa partida, en plan, sí, porque vino el rey y todo. Hostia, pero eso pasó en la partida que yo estaba jugando. O sea, eso yo creo que también es una aliciente para jugadores luego que la jueguen, en plan, hostia, yo he ayudado a crear ese mundo. No sé, me ha venido y digo, bueno, solo hace la taberna rolera nos hizo una partida. O sea, no, tiene su mundo que es como la tierra. Bueno, tiene es denso. Tiene su mundo y nosotros la historia que jugamos es como la religión se tenía que deshacer y se formaba otra nueva simplemente por nuestros actos y por lo que había llevado tal. Y entonces en partidas de después y en partidas paralelas todo eso estaba en su world building. ¿Por qué? Porque ese trozo de historia no estaba, pues ahora sí. Ahora todo lo que nosotros hicimos tal y cual, pues ahora está ahí dentro. O sea, crear jugando es satisfactorio. Sí. Porque es que todo esto me está recordando también hay un chico que se llama Pedro Toledo que creó un juego de rol que se llama 8 Terras y estuvo durante una temporada promocionándose, estuvo en crowdfunding y tal. Yo lo conocí en persona hace muchos años cuando hacía partidas de Rift, del juego americano, ¿no? El Palladium Mox Rift, y él hacía partidas. Y era gracioso porque digamos que él ha ido creando un mundo a raíz de todas las partidas que iba haciendo en jornadas, por así decirlo, porque él iba con sus amigos y era como si fuera una campaña, ¿no? Los personajes de los amigos eran los personajes principales, iban jugadores, y iban apareciendo cosas, iban sucesos, pero que todo era una misma campaña, todo forma parte de una historia, y todo lo que pasaba en esas partidas de jornadas luego tenía su repercusión en ese mismo mundo. Porque yo me acuerdo en unas jornadas que hicieron a nivel de Comunidad Valenciana, jornadas de rol de Comunidad Valenciana, las primeras que hicieron, las primeras FEBA Roll, que fueron en Alicante. Yo jugué una partida del chico y era en un planeta donde había un dios que estaba moribundo. Mira, gracias Jackals por el suscribirse, que se acaban por seguirnos, perdón. Y recuerdo que estaba el dios ahí moribundo, y claro, luego, bueno, pasaba lo que pasó, al final no sé si el dios explotó, no sé, una historia rara. La cuestión es que con el tiempo, ¿no? Tú te enteras con gente que está jugando con él, ¿no? Nosotros tal, y empiezan a narrar una cosa y digo, espera un momento. Me estás contando una historia que habéis ido a un planeta donde hay los restos, hay como una llamada de auxilio, los restos de algo, un poder mágico que no entendéis, la típica cosa que está flotando en el espacio, y luego resulta que era el planeta en el que estuvimos, que petó a aquel dios, y lo que queda es como un enviado de lo que queda, el reminiscencia del dios que está ahí. O sea, una historia súper rara, y digo, ostras, madre mía, pero si eso lo hizo yo. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Y me ha acordado también ahora, sí, en plan... No sé, pero yo creo que es muy bonito eso de... Construir puede llevarte desde una historia de imaginarte un personaje andando por una calle o por una ambientación y simplemente ir sacando detalles de esa ambientación, de ese personaje, de qué pasa en las casas, qué pasa en ese sitio, qué pasa en ese sector espacial, de una sola imagen que te ha transmitido una música, simplemente vas tirando de hilos y creas universos. Entonces, por eso a mí me gusta tanto el world building. Yo muchas veces he construido sin escribir nada, simplemente por el placer de un mundo de tal cual, no sé qué, que haya relaciones de tal, comercios con no sé cuánto, un tipo de mundo de tal forma, y simplemente crear, que dices, ¡buah, qué chulo! Y a los 5 minutos te olvidas y se acabó. Pero bueno, para pasar el rato ha estado bien, te entretiene. No, la verdad es gracioso. Se puede empezar en cualquier cosa. Ves un trocito de tela, no sé qué. Esta tela es de los artesanos que usaban el único tinte de no sé qué, y claro, lo usaban ellos porque eran los únicos que conocían dónde estaban los insectos de no sé cuánto, porque claro, en este mundo hay una especie de aclimatación en no sé qué polos y tal, claro, porque es que solo los de alta nobleza vivían en tal sitio, porque es donde el único sitio donde no nevaba, porque la nieve se considera impura por no sé. Y va creciendo, es una bola que va creciendo. ¿Y has visto tú pasando por una calle un trocito de tela de un anuncio? y lo que ha salido en un momento?
Sí, A sí. mí es que esas cosas me Te vuelven chiflan. loquísimo, por eso digo. ¿Darías algún consejo a la gente que está empezando, por así decirlo? Sí, porque es lo peor que a mí me ha pasado. Yo utilizo mucho Wordanvil y Google Docs, ¿vale? Son mis dos bases del world building, porque Google Docs lo tienes en todos sitios y en el móvil, así que easy. Y Wordanvil porque te permite tener todo, ciudades, religiones, ambiente, increíble para organizarte las cosas. Pero hay que tener cabeza, porque a mí me ha podido el ansia de intentar abarcar un mundo entero a la vez y es imposible. Entonces es muy importante saber qué estás creando y no dejarte trasladarte entre cosas, porque hay muchas veces que empiezas a crear por un lateral, intentas que tenga conexión con todo y al final todo se vuelve una unidad sin Conexión, ¿no? tan Inconexa. no, al revés, muy homogénea. Ah, Y vale. dices tú, es que al final todo es lo mismo, aquí Es no un hay copy-paste, diferencia, ¿no? Como aquí no si hay fuera un copy-paste todo. que todo es todas las relaciones acaban siendo sí diferentes nombres, diferentes niveles, pero te aparece siendo todo lo mismo. No hay heterogeneidad, no hay variedad, no hay Claro. riqueza. Entonces el consejo es no intentar abarcar todo a la vez, porque acabas creando una sola cosa. Entonces, a partir de ese momento, cuando cada vez que he hecho world building he dicho esta zona, y después me olvido de esa zona y hago esto. Y puede ser de una aventura, de un personaje, de lo que sea. Familia, aficiones, no sé qué, porque si intentas pensar ese personaje al completo, acaba siendo una unidad típica. Ya. Típica que se cumple en algún arquetipo, que ya se han usado en 30 películas. Hay que ir parte a parte y terminar cada bloque, porque si no te vuelves loco y no eres capaz de tenerlo todo y al final por querer hacerlo más fácil para ti mismo, todo es igual. Y eso es horrible cuando ves que algo te ha costado, porque eso es una cosa, el world building zampa tiempo que flipas y cuando acabas y te das cuenta de que todo es igual, dices tú, pues no debería haber pasado esto. Y a mí Claro. Te ha me ha fastidiado, tirado para ¿no? Te ha tirado para sí, atrás. me ha deprimido, entre comillas, me ha puesto bastante triste ver como cosas a las que le he dedicado tanto tiempo de repente son tan no mías, Parecidas. sino típicas. Claro. Entonces, parcelas independientes y después unir, porque Vale. si no te vuelves loco. ¿Qué te parece, por ejemplo, para la gente que está empezando? Es una idea, ¿vale? Yo te la lanzo y tú ya me dices a ver qué te parece. A lo mejor coger un mundo ya conocido para a la hora de empezar, la gente que está empezando, sobre todo la gente muy joven, que a lo mejor aún no tiene mucha idea o no tiene mucha experiencia a la hora de hacer un poco de world building o simplemente crear tramas narrativas o lo que sea, coger algo ya creado y instalar una idea ahí dentro. Por ejemplo, coges el mundo del Señor de los Anillos o de Star Wars y dices, vale, por ejemplo, Star Wars, vamos a coger Star Wars que para que nos viene mejor al pelo, por el sentido de que es una galaxia, un universo gigantesco, hay muchos planetas, cada planeta puede ser diferente, que eso es lo que hablé en el primer programa con Masterpifia, ¿no? El tema del lore y todo esto, como Star Wars, lo bueno que tiene es que cada planeta tiene su idea. Para esto vendría mejor bien, ¿no? ¿Te parece bien la idea? Para gente no muy... Una idea podría ser, pues vale, coge tu idea y métela en un planeta de Star Wars. Pero no digas que es Star Wars. Es el mundo de Star Wars, pero para empezar un poco y empiezas a trabajar ahí un poco. En plan Minecraft, ¿no? Estoy dentro de Minecraft, pero voy a hacer mi Sí, poblado de... no, pero a ver que una yo intenté el world building lo empecé con un mundo propio y eso fue un error catastrófico, porque acabó siendo aquello una amalgama de cosas que tuve que empezar a improvisar para que todo empezase a tener sentido, los sentidos se perdían, ya no tenía sentido que sucediesen unas cosas porque estaba... En fin, aquello fue, como he dicho, se me fue de las manos. Y una de las cosas que más me siento orgulloso fue de decir, esto ha sido un error. Uno de Y los me errores metí se en el aprende. mundo de... Claro, y me metí en Reinos Olvidados y creé mis propios Reinos Olvidados. Es decir, cogí
todas las casas, las ciudades tal y cual, y cada ciudad le puse un lore diferente, personalidades diferentes, aventuras diferentes, temas históricos diferentes, y empecé con eso. Y me salió un Reino Olvidados mío que me moló. Y a partir de ahí, de ese momento, cuando empiezas a ver, también tienes que conocerte cómo trabajas. Entonces, empezar con algo que ya existe y modificarlo, o dentro de ese propio lore, montarte algo diferente. Bueno, imagínate que en Reino Olvidado, en vez de coger algo que ya existe, te inventas una isla en la Costa de la Espada, ¡pum! Y pones ahí tus cosas. Pues perfecto, también. Porque ya tienes una base, ya tienes, sabes cómo son las cosas, sabes cómo funcionan las cosas, que eso a veces, la física y la magia y esas cosas a veces te explota la cabeza. Estudiar para hacer world building es importantísimo. Jamás he estudiado tanta geografía, física y estudios del suelo como he hecho yo para world building, para decir, buah, pero es que para que haga tal cosa, no sé qué, y poner y empezar a estudiar para que tengan sentido mínimamente, o bueno, después inventártelo, a ver, tu mundo, ¿qué más te da? Pero consejo de usar algo que ya existe es, por lo menos, el que yo debería haber seguido. Nos está diciendo Carlos en el chat, nos está diciendo más o menos lo que está diciendo, ¿no? Coger una referencia, un mundo referencia, basarlo ahí y por lo menos tienes algo a lo que agarrarte, ¿no? Para la gente que empieza, ¿no? Y luego a raíz de eso ya vas creando tus cosas. Y me estaba haciendo gracia lo que estabas comentando, también por alguna historia, alguna anécdota, pero tampoco me quiero meter mucho y no me paso el día contando anécdotas también y no es plan. La cimentación. Sí. Si coges un mundo que ya existe o algo que ya está creado, esa cimentación hace milagros, porque cuando haces un world building de lo que sea, construir la base, o sea, tener claro bien en qué se rigen las leyes de físicas, matemáticas, naturales, biológicas, estoy hablando ya de mundos, de world de verdad. Eso es súper importante. Cuando pillas un mundo que ya existe, eso ya está hecho y dices tú, oh, qué maravilla. Claro. Creo que eso es en lo que más se tarda, en saber tener claro cómo es cada zona, cómo son las sociedades, las culturas, eso es jodidísimo, y saber que ya eso lo tienes hecho te enseña, porque en cuanto más world building haces, ya no es solo ese mundo, esos personajes, todo lo que tiene dentro, vas aprendiendo sobre cómo tú sabes crear. Yo me puse a escribir aventuras de rol y yo me di cuenta de que era un caos. Yo no sabía escribir aventuras de rol hasta que empecé a conocerme. Todo es práctica y ya sigues unas pautas y al final en el world building acabas haciendo eso, acabas siguiendo unas pautas. A mí me gusta hacerme esquemas, mini resúmenes en los bordes diciendo esto va a ser no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y después intentar pasarlo todo más o menos ordenado a Word Anvil. Es decir, cada uno tiene unas mecánicas, ¿no? Unas mecánicas, pero necesitas comenzar a hacerlo para conocerte como lo haces y ayudarte a ti mismo a no ponerte piedras intentando, no, porque esto me han dicho que se hace así. Y a lo mejor te estás poniendo minas en tu propio cimentamiento y no puede ser. Y también un poco el aprendizaje viene de prueba-error, ¿no? También, sobre todo cuando estás empezando. Que es lo que estabas diciendo tú, la primera vez que tú hiciste el así en plan, que te metiste eso, luego vistes que no había homogeneidad, que todo era muy homogéneo, que no tal, es un fallo que cometiste en la juventud, pero que te ha servido para saber y crecer como creador de contenido, por así decirlo, de world building. O sea, la prueba error también está ahí, o sea, que no se echa para atrás, y vais a crear algo para adelante y empezad con poco y creciendo, y a base de prueba error vas a ver, por una parte te vas a conocer, que es lo que estás diciendo también, vas a ver qué es lo que más hace, qué cosas te dan bien, qué cosas tal. También te vas a dar cuenta lo que estabas diciendo, ¿no? Que has estudiado un porrón para el tema del world building muchas veces. A mí me ha pasado cuando he hecho también partidas de rol, o sea, hay partidas de rol, no solo partidas de rol, sino el rol en vivo. Hacía algún rol en vivo histórico y sin querer decías, no, es que ya me sé todos los hechos que pasan en 1606 porque eran vitales para mi partida de rol. ¿Y tú? ¿Cómo? Sí, te puedo hablar quién es el Papa, quién es el rey de Francia. Exacto.
En una jornada se hizo un rol para 30 personas, el más grande que he hecho, solo de Master yo. Se llama Rex Velator. Y estaba basada en una cosa papal que iban a sacar para unificar todas las órdenes de caballería bajo el mando de un rey. Que ese rey tenía que ser viudo o soltero, no sé qué, sobre todo viudo. Y me estuve empollando la de gente famosa que había alrededor de eso y todo eso para hacer aquello, madre de Dios. Un locurote, ¿eh? Es un locurote, sí, señor, sí. Pero es verdad, o sea, podemos decir que haciendo se aprende. O sea, me refiero que con estas cosas la gente aprende cultura, quiera o no quiera. Pues es ya muy ves. divertido. Y encima es que lo haces a gusto, porque estás haciendo no porque te estén obligando a estudiar, sino... Efectivamente. Además, una de las cosas más interesantes es ver el mundo en el que vives y decir, ¿y si en vez de esto hubiese pasado esto? Y Es de verdad. repente se te ocurre algo para tu mundo, para tu personaje, para tu partida, para tu ciudad, que dices tú, ¿y si en vez de este presidente haber dicho no sé qué, no sé cuánto, se sale del guión y hace tal, no sé cuánto? Y dices, ostras, pues eso se puede trasladar a... Sí, Ver el sí, sí. mundo en el que se vive es una es Es una brutal. una inspiración bastante O grande. sea, son distopías y utopías cada cosa. Es en plan de... ¿Y si, por ejemplo, uno de los hechos más importantes que se suele decir fue la batalla de las Termópilas, ¿no? Porque fue cuando los griegos pararon el avance de los persas. Pero claro, siempre se dice que si eso no hubiera pasado, los persas, ¿en qué momento se hubieran detenido? Se hubieran hecho posiblemente con toda Europa y ahora todo esto sería persa. O sea, ¿qué Claro, hubiera pasado? exactamente. Cristianismo, tal, ¿qué ha pasado? Entonces eso todo eso te abre un abanico de posibilidades en todo este tema. O sea, es A un... la crear. Ala, ahí tenéis idea. Otra idea es esa, mirad en los registros de la historia, cualquier cosa, cualquier guerra, cualquier batalla que fuera, cambiad el resultado y ya tenéis un mundo nuevo. Como yo Hacer un ves, easy. otra curiosidad, es que me venís, lo siento porque es que me vienen sin quererlo, de lo que estamos hablando, ¿no? De esto. Por ejemplo, yo cuando era una cosa que me despertaba mucho interés, fue cuando en clase de historia, ¿no? En el colegio, o en cualquier, o con el instituto, con el tiempo, yo sé que a veces me interesaba. Y te hablan de la época de la Armada Invencible. La época de la Armada Invencible, donde España prácticamente somos los amos del mundo. Al rey de Francia el emperador de Francia lo tenemos cogido de los huevos y obligamos a que nuestra hija se case con su hijo y encima nuestra hija mantenga todo y sea la reina de todo. Y el de Francia diga que sí. Y encima vamos a enviar todos los barcos a Inglaterra y nos vamos a hacer con Inglaterra. Era el momento que España se podía haber hecho con todo y de repente pasó la catástrofe que pasó con los barcos. La tormenta. Exacto. Francia dijo, oh, ya no tiene poder naval ni nada, me rebelo, ya no quiero ninguna boda tal. Y son cosas que dices, y si cambia, por lo que estamos diciendo, son temas muy interesantes de hablar a la hora de crear distopías, ¿no? En la historia, que es una buena fuente de recursos para el tema del world building. Hay muchas veces que hay historias y mundos que lees, ambientaciones de rol o aventuras o personajes que te cuentan su trasfondo o ciudades que ves en películas que dices tú, hostia, esto es como no sé qué ciudad real que pasó tal, pero claro, al no pasar en ese tipo de época o no con ese tipo de cultura, y eso es que algún autor ha dicho en algún momento, ¿y si? Sí, sí. Mira, el caso este de... Hay los libros... había ¿cómo se llamaba? Hay un juego de rol que es de... como que los nazis han ganado. Ah, mierda. El Bueno, Blitzkrieg, es que no sé cuál es de no solo rol, creo, o lo cubierta. Es de, sí, pero es que no me el acuerdo. nombre... Luego está el Achtung Chulu, pero eso no tiene que ver. El Achtung Chulu es Chulu en... Pero me refiero... el Falcure, tiene un nombre así. El Falcure o algo así se llama, con 2 puntos en la U. En plan, o el Valkyrie. ¿Qué me suena? Me suena que es... O por ejemplo, bueno, están aquí nombrando el libro de Philip K. Dick de el hombre en el castillo. Ah, bueno, claro. O sea, que hay de todo, hay de todo. Ah, te habían hecho otra pregunta, ¿no? Antes... Ah, sí. Es que me la he saltado, perdón. Estábamos con eso. Que si podíamos dar algún consejo de cara a aventuras, aunque se vaya un poco del tema central, pero personalmente se me hace más complejo que el propio world building. ¿Algún consejo de cara a aventuras?
¿Qué tipo de consejo quieres que te demos, a ver, de cara a aventuras? ¿Qué problema hay en las aventuras? Yo creo que cuando dices se hace más complejo es que es al momento de crear las aventuras. Crear una aventura es world building. Em, a mí lo que más me ayuda a la hora de crear aventuras, yo siempre, como también es porque es mi forma de dirigir, de jugar al rol, de absoluta y total y completa libertad para hacer lo que se quiera, cuando se quiera, o sea, totalmente libre. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando escribo aventuras es tener claro la ambientación, el inicio y ya está. Es decir, porque yo soy mucho de escribir aventuras tipo, ha sucedido esto, debe o va a pasar esto, en plan, debe o va a pasar de la historia va de esto, lugares importantes estos, personajes importantes estos, a la dirigir. Vale. Porque yo soy mucho de... de hecho, me di cuenta cuando entregaron Kids on Bikes, me di cuenta de que así es como yo escribo las aventuras. Personajes importantes, localizaciones importantes, posibles ganchos, ambientación, a la dirigir. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando también me he puesto a escribir una aventura me he puesto a escribir una aventura que tiene que tener mucho más texto, son 20, que obligatoriamente son 20 páginas, que no sé qué, tal cual. Y lo que más me ayuda es que yo empiezo con un resumen y no intento acabar una parte antes de pasar a la otra, o intento hacer el principio antes del final, o saber cómo va a acabar, no. Yo hago un resumen de esto me gustaría que la historia fuese así, que los personajes hiciesen tal, que luego hubiese no sé qué, y que luego al final pues usase tal. Entonces, cuando yo voy escribiendo tengo como 3 documentos y empiezo a escribir introducción, nudo y desenlace, ¿vale? Por decir, empiezo a escribir en uno y si se me ocurre algo de otra parte, lo apunto en otra parte. Si se me ocurre algo al principio, lo apunto en el principio. Es decir, igual que en el world building he dicho de cosas grandes que es mejor centrarse en parcelas, una vez estoy en parcelas, como puede ser una aventura, me ayuda mucho no coaccionarme a decir, no, es que tiene que ser esto y no puedo, si se me ocurre una buenísima idea para la introducción, pero no encaja con el desarrollo porque me jode el nudo, pues no la hago. No, espérate, si te gusta, apúntala, o sea, guarda lo otro por si acaso. Pero en cuanto a aventuras, me funciona mucho, si hay que escribir gran cantidad de contenido, me funciona mucho dejarme llevar y dejar que yo vaya jugando la aventura en mi cabeza. Y lo único que es más difícil es la inspiración. Pero lo que más me ayuda a mí es ir jugando la aventura en mi cabeza y decir, buah, pues ahora flipa, esto estaría guay hacerlo así, pues cámbialo, modifica tu resumen, modifica tu esquema, pero moverme por resúmenes y esquemas para tener siempre algo global a lo que mirar, algo global, a saber cuál es mi objetivo, o cómo tiene que acabar, o cómo tiene que desarrollarse, es lo que más me ayuda, porque es que la organización es mi peor enemigo. Entonces, si la pregunta iba por ese tema de cómo la organización, o cómo escribirlo, o cómo basarse, o cómo inspirarse, a mí lo que más me ayuda es tener un resumen, un esquema, y luego dejarme libertad para ir moviéndome, para ir modificando entre parte y parte. Si me paso 2 horas escribiendo, cuando hago esas 2 horas, parar y leerlo todo de corrido, y leer la primera parte y no pensar que eso está finiquitado, intentar buscar si alguien ha hecho algo parecido, o buscar un videojuego, una canción que hable sobre eso, porque es que si no, me ha pasado muchas veces que estoy haciendo el nudo de una aventura y digo, hostia, perfectísimo, y me pongo a leerlo de corrido en mi resumen y en lo que tengo escrito y digo, esto no tiene sentido ninguno. Pero ¿en qué momento los jugadores han llegado a Marte? No lo entiendo. Claro, es como estás haciendo tu aventura fantástica tal y cual, y en el nudo está diciendo, sí, porque claro, y aparece el 16º dios de la mitología de no sé cuánto comiéndose un kraken gigante, y dices tú, ¡buah, increíble! Y está en el nudo todo encaja, y de repente dices tú, lees tu resumen y dices tú, sí, porque tienen que ir a la ciudad de Nueva York a por no sé qué, no sé cuánto, y lo ideal sería que pasase esto y que al final pues se enfrenten al presidente que es un reptiliano. Y lees tu nudo y dices tú, ¿y en qué momento he hecho yo esta mierda? ¿Sabes? Entonces, es una película de cara B, de la cara B. Exacto, de las producidas por Asylum. Sí.
es muy importante la organización de esquema, resumen, releer, leer todo de corrido más de una vez, esperar, alejarse del papel, porque si no se te va. Pero empezar con un ambientación, personajes, localizaciones, podría pasar esto, qué es lo ideal que pase y tal, eso es lo mejor, porque si no luego empiezan a surgir ideas y es como en el world building, empiezan a entrarte cosas y cosas y cosas y te desbordas y ya no sabes por dónde ibas, ya no sabes dónde tienes que borrar, ya no sabes. Organización. Yo, por ejemplo, la idea que le puedo decir a Carlos es, yo, por ejemplo, cuando he hecho alguna partida, sobre todo ambientada, intento ambientar últimamente muchas partidas de misterio y tal, en época actual. Yo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe tú sabes cómo van a reaccionar más o menos los PNJs normales y corrientes, porque es como reaccionaría una persona normal y corriente. Entonces, hago un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Lo que está diciendo Manu, de yo tengo una idea básica de qué es lo que ha pasado, ¿no? Por así decirlo, cuál es el nudo o la guía, ¿no? De la aventura, por así decirlo. Por ejemplo, un asesinato, ¿no? Había un asesinato y un poco truculento, raro, extraño, en un pueblo pequeño. Y el guardia civil o el policía o donde estés en el mundo en el país que te pongas, que tienen que investigarlo, y los jugadores, el resto de jugadores, ¿no? Que hay allí, pues lo que encuentran. ¿Cómo van a actuar? Pues yo les dejo libertad para que sigan las pistas que ellos quieran seguir y tal. Y dices, vale, pero es que no tienes una historia. Ya, pero si una persona, por ejemplo, un policía va a preguntar a una abuela que vive a ver si ha visto algo, la vecina, que es una abuela, ¿cómo va a actuar una abuela? Pues es una abuela, ¿qué te va a decir? Pues a lo mejor a las 10 a las 8 de la noche ya estaba en cama. No, yo no oí nada. O a lo mejor, no, oí un ruido y yo estaba en la cama. ¿Pero qué hacía usted en la cama? Pues porque soy una señora mayor, ¿por qué voy a estar aquí? Es un poco también utilizar los recursos que tú conoces del mundo actual para ayudarte a salir un poco de fregados. Y yo por eso en las partidas hago un poco, nunca he estado tan de, como lo que está diciendo Manu sí que he hecho, ¿no? Tengo unas cosas básicas, tengo unos PNJs muy genéricos, o sea, genéricos no, muy con el asterisco, no de importantes, de estos son los importantes, pero el resto no me fijo en ellos porque voy a utilizar gente normal del día a día que sabemos que vamos, que es un trasfondo que no tienes por qué saber, simplemente a lo mejor en algún momento de la partida estás jugando y te acuerdas de ese vecino cabrón que tú tenías cuando vivías en tu piso de estudiantes, en el piso de arriba, y dices, pues a verás, te lo voy a meter aquí. O sea, es que así muchas veces un poco tus experiencias pueden ayudarte a salir adelante. Espero que le hayamos ayudado. Carlos ha dicho que sí, que muchísimas gracias en el comentario. Así, bueno, pues vamos a continuar con el tema de world building después de este inciso en creación de partidas, que también sería world building. Bueno, claro, sigue siendo world building. Exacto. ¿Tú qué trasfondo o qué trasfondo no, qué temática crees que da más juego la creación de world building? Fantasía, futurista, steampunk, cualquier punk. La que más te guste. La que más te guste, o sea. Es que todas las épocas, voy a hacer el ejemplo de nuestro mundo. Todas las épocas históricas tienen mucho jugo. Todas las situaciones mundiales, cualquier parte en nuestro mundo tiene aventuras y lore súper profundo y cosas súper importantes. Cualquier cultura, sociedad o hecho histórico tiene detrás una cimentación que es única, y muchas veces es verdad que los seres humanos somos cíclicos en cuanto a las cosas que nos pasan, pero por el propio hecho de que nos estudiamos o algunas veces no, y caemos en los mismos errores o intentamos replicar lo que se hizo en el pasado, y en el pasado intentamos inventar lo que pensamos que va a ser el futuro. Es decir, cualquier temática a la que seas afín, si te sientes cómodo o cómoda en esa temática, es la mejor que puedes desarrollar. Porque imagínate que tú quieres estudiar o abrirte a nuevas cosas y tú siempre has sido, como hemos dicho antes, imagínate Star Wars, Cyberpunk, Star Trek y cosas así, dices tú, no, pero es que quiero probar cosas nuevas y voy a construir una aventura o una historia o una ciudad de la antigua Roma. Y a lo mejor no se te ocurren cosas, ¿pero por qué? Porque a lo mejor a ti lo que te gusta son las cosas tecnológicas, son dejar viajar tu imaginación en cuanto a naves o
tratados entre diferentes especies y de repente vienes de eso, que es lo que a ti te gusta, lo que a ti te abre, lo que a ti te pone contento por las mañanas, y dices, no, pues voy a intentar hacer otra temática de esta, y dices tú, ¿y qué hago? Pues la mejor temática o la que más posibilidades tienes de salir cosas o tener mucho contenido es la que más te guste, porque simplemente por ser la que más te guste es la que tu cabeza va a tener más facilidad para inventarse cosas nuevas. A mí me gusta un montón la fantasía, pero me gusta mucho la fantasía y me gusta mucho el terror. Eh, ¿Significa eso que no puedo escribir una partida de Cyberpunk? No. Significa que la voy a hacer, pero seguramente me cueste o más trabajo o no vaya a ser tan... Y esto no lo toméis a mal, no estoy comparando a nadie con nadie. No va a ser tan buena como la de X persona que su género favorito es el Cyberpunk. No, si a ti te gusta es la mejor historia que has escrito. Pero a lo mejor esa persona ha tardado menos tiempo o ha incluido muchos detalles, o si de repente puede improvisar sobre eso súper fácil porque es su lago, es su estanque, es donde él se siente cómodo. Y yo pues voy a inventarme cosas súper raras y súper épicas en mi mundo de fantasía porque es lo que yo entiendo, porque mi cabeza funciona mejor por ese lado. Es increíble la mente que tenemos los seres humanos para imaginar y crear cosas. Y si nos gusta esa cosa, es lo que se puede conseguir, es fascinante. Entonces, cualquier temática, mientras te guste o te interese, porque a lo mejor no te gusta pero te interesa, y simplemente el propio estudio de esa temática o de esas posibilidades, de repente te abren a la idea un montón de la mente a un montón de ideas diferentes y tal. Cualquier temática puede ser Bueno, ¿no? explotable. O sea, priorizarías eso que no, que cogieran que todas son buenas y tú utilizas la que más cómoda te sientas y mejor, realmente. Sobre todo Sí. para empezar, más que nada. Ya va alguna Luego es preguntita. Claro, luego es como lo que he dicho, puede ser un buen reto simplemente ponerte a prueba en voy a cambiar, a ver qué pasa. Cuando has cogido experiencia en una, sí que es bueno, ¿no? Para no acomodarte, ¿no? No salir de ese confort y ver qué tal. ¿Y quién dirías que es, por ejemplo, vamos a ver, a mojar un poco, para ti quién sería uno de los mejores creadores de contenido world building? No te hace falta que ser del rol, puede ser de la literatura, en general. ¿Quién? Yo lo tengo claro quién. Yo. Porque soy muy fan, pero Yo creo que Brandon Sanderson. es muy buen creador de contenido, de hecho, porque las sagas Y que está sacando... Claro, no porque no me parezcan tan buenos como Tolkien o como Lovecraft o como... Mierda, no me acuerdo, la chica que hacía los relatos de... Anna Rice. ¿Eh? Anna Rice, la de los vampiros. Hostia, no, pero sí. ¿O te referías a la de Harry Potter? Es que no lo sé. No, porque Harry Potter tiene fallos demasiado grandes como para ser considerado bueno. No, que no. Ya. Punto 1. Un clip aquí de mano diciendo. Flipa el mundo mágico. Punto 2. Es una mierda de mundo mágico. Están diciendo si es Úrsula K. Le Guin de Hostia, Terramar. No, es la chica que hacía misterios de asesinatos y cosas así. Bueno, chica. Ahora dices, A ver, es antigua. Fletcher. Se ha escrito No, un coño, crimen. No me acuerdo. A ver, ¿quién dice? La de asesinato en En el Orient Express. Sí, que creó a Pogot. Es Ay, un mundo. sí. Es un mundo real, pero simplemente las vueltas que se daba a sí mismo, esa mujer me parece que tenía una cabeza bastante no desarrolló mucho un mundo ni una serie de Agatha Christie. sí, no desarrolló un mundo ni nada de eso, pero sí es verdad que me parecía muy Me ha costado. muy curiosa la forma en la que se escribían los libros, aunque me fastidió siempre que nunca podía saber quién era el malo hasta que llegabas al final. Hasta que Pablo decía, bueno,
aquí todos me han tomado por tonto, pero mira, bla, 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 ¡pah! Te voy a decir estas cosas que no he dicho en todo el libro. Exacto. Y que no se han dejado ver en ningún momento. Eso me jode un poco, pero la propia construcción de escenarios, de personajes y tal, me ha gustado. Sí que es Pero verdad. Brandon Sanderson se mueve en tantas esferas diferentes y con... No sé cómo... Tiene que tener, no sé, la cabeza demasiado bien amueblada ese hombre. No entiendo cómo es capaz de hacer lo que hace. En cuanto a cantidad de contenido y a diferencia de contenido. Yo tengo que decir que es nombrado uno de, para mí, el primigenio de todo, por así decirlo, que es Tolkien. Yo desde los 15 años, para mí Tolkien, 15 o 14, no, 15 no, 13, 14 años, por ahí, que es cuando empecé a leer Tolkien, creo que eran los 14, para mí ha sido el no más, siempre es el que me abrió el mundo y a lo mejor sí que es verdad que hay gente como por ejemplo Sanderson o otros autores que escriben mejor o tienen una diferente manera de escribir, ¿vale? Yo para mí Tolkien no solo es el primero, sino por situaciones y tal, a mí siempre ha sido el que más. ¿Y por qué también el que más? No solo porque creó un world building, ¿no? de mundo brutal, creó razas, es que sino también creó las lenguas, porque también era lingüista el hombre. Y es que encima... Pero qué cabrón era lingüista, es que... Es que dices, qué puto cabrón, o sea, ¿cómo cojones? Y no me te crea una, no, te voy a crear esto, el élfico, lengua negra, las runas de los enanos, el no sé qué, y tú dices, madre Dios, mi cabeza me va a explotar. Y en su día intenté aprender lengua de los enanos y sabía algo de élfico, ya estoy muy oxidado de eso. Pero Todos son enfermitos. Todos los que hacen world building son enfermitos de algo, ¿eh? Ya te lo digo yo. qué enfermos, qué enfermos. Pero es que esa cosa no es por desmerecer a nadie más, ni simplemente porque Brandon Sanderson es capaz de, como ha dicho Carlos, que tiene tropecientas sagas abiertas, que es capaz Exacto. de mantener, comprender, entender y recordar todo lo que está escribiendo y decir, bueno, pues de hoy a mañana tengo que hacer 8000 palabras. Venga, vale. Me Y aburro. dice, oye, espérate, que para pasado mañana tengo que entregar 3 libros. Me pongo esta noche y a lo mejor los hago. Qué crack. Es muy bueno. ¿Pasa en la cabeza? Estamos entrando en la época de Sanderson, ¿eh? Cada vez hay... Yo tengo que admitir que conocí a Sanderson hace mucho, antes de que estuviera el boom, pero yo lo conocí por una razón, sino porque fue elegido, lo eligieron a él para que acabara una saga que se llama La Rueda del Tiempo, que para mí es una saga que me gusta, que de hecho no se verá, pero sí, creo que sí, todos estos, a ver, que todos estos libros de aquí negros, todos esos es La Rueda del Tiempo, son como 20 volúmenes y a Sanderson lo eligieron, o sea, antes de que palmara el señor Robert Jordan, si no me equivoco. Sí. Digo, a ver si me equivoco diciendo el nombre, pero no, si es Robert Jordan. Y digo, hostia, una saga me gusta. Pero es que ya uno tiene una edad y empieza a tener fallos, porque sabe demasiados nombres y ya se lía. Ya el hombre estaba mal, iba a fallecer, y entre él y la esposa y todo eso eligieron a Sanderson para que continuara. De hecho, los 3 últimos volúmenes ya viene Robert Jordan y Sanderson. Y Sanderson se amoldó, entre comillas, un poco a lo que le habían pedido, porque claro, no era su obra, era la obra de este hombre y había que acabarla y el hombre lo entendía. Y sí que añadió un poco de él, se nota, ¿no? Pero me refiero que es lo que estás diciendo, que es... Llega que tengo que hacer 3 libros, pues te los hago. Sí. Es como la definición de escritor de profesión es, yo creo que es Anderson. También es verdad que tenemos que decir a... Stephen King, ¿ibas a nombrar? No, al de Mundo Disco. Ah, Terry Pratchett. Coño, Pratchett. Es que tengo también Terry Pratchett, está por ahí. Es que lo tengo por ahí detrás y no llegaba a ver el nombre, digo, mierda. Porque ha hecho una cosa que yo he intentado hacer muchas veces y que todavía no he conseguido, de hacer una evolución a través Qué de grande, épocas, sí, sí. sociedades y culturas que te enganche y que entiendas y que te acompañe, que sea tan fácil de seguir. Bueno, fácil de seguir, si no hablamos de cómo hay que leerse los libros, pero que entiendes cómo va avanzando el mundo, cómo pasan las cosas. Esa facilidad de transmitirlo, eso es un world building que la gente puede entender. Es un buen world building. Exacto.
Que Terry Pratchett el problema que tiene es que hay gente, o sea, no puede estar, no hay cosa intermedia. O hay gente que no le gusta nada a Terry Pratchett por el carácter humorístico, satírico que tiene, y hay gente que le encanta, pero no hay término medio, no hay gente en medio. No. Y me he encontrado con mucha gente que habla, hostia, Terry Pratchett, a mí me encanta, ¿no? Vaya mierda. Y como que mierda, pero ¿qué me estás diciendo? Y no hay nadie que diga, está entretenido de vez en cuando, pero no me llama. No encuentro nada, es o no o sí. No sé. Es que vas viendo la evolución, que si la revolución industrial, que si no sé qué, Sí, que si... sí. Todas esas cosas, y dices tú que... Pues yo lo he intentado en muchas de las campañas o mundos de rol, ahora sí que intento decir como... O de repente meto una marcha forzada y en 3 años han pasado de la edad de piedra a la era atómica... O de repente dices tú, pero aquí no pasa nada en 4000 años o qué, digo, hostia, pues también es verdad, ¿sabes? Sí, como lo de Nunca las pirámides, ¿no? encuentro Los de las pirámides. nunca encuentro yo mi punto, y Terry Pratchett la verdad es que ha conseguido plasmar una forma en la que he dicho yo, joder, ¿y por qué yo no puedo? Ya ves. Bueno. Nunca os comparéis con nadie, por favor. Exacto. Es horrible. Eso. Como consejos finales, porque ya estamos llegando al final, es intentarlo, hacerlo en los ambientes que más cómodos os sintáis a la hora de crear contenido. Si necesitáis coged referencias o empezad con mundos ya creados y empezad ahí, para ser las primeras veces que hagáis. Si ya tenéis experiencia, pues saltar, o sea, saltar y, o sea, no me refiero, no os pongáis a saltar por ahí, sino me refiero que también. que deis el paso, ¿no? De crear contenido, porque a base de crear, de equivocarse se aprende, y también de hacer las cosas bien aprendes cosas para futuro más adelante también. Y no sé, que si quieres dar algún consejo más así, eso, y antes de pasar a las últimas 3 preguntas de todos los programas. A hacer lo que os guste y se acabó. Y bueno, como consejo, como hemos estado hablando ahora de gente así, hay algo que a mí me gusta repetirme de vez en cuando, es no pongáis en un pedestal a nadie jamás. Jamás. Nadie es mejor que nadie. Si es famoso, si no es famoso, si ha creado, si no ha creado, jamás pongáis a nadie en un pedestal. Todos somos seres humanos. Pero, aparte de eso, cread lo que os guste y sobre todo compartid, porque es la mejor forma de aprender y de encerrarte tú en tu propio mundo y decir que mola, a veces no te hace avanzar, así que... Yo te voy a tomar la idea que has dicho al principio de lo de cuando creas algo y preguntarle a alguien el tema del final, porque me pareció magnífico y digo, hostia, es que es una idea tan buena que... En cualquier parte de la historia es como, bueno, no sé cómo avanzar por aquí. Oye, te he contado no sé qué estaba haciendo, tal y tal. Y dice, y luego, luego, ¿qué pasa luego? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Cuéntame qué crees. En plan de, yo ya lo sé, pero a ti, ¿tú qué dices? Pues yo me imagino que no sé quién va a hacer tal y que tal parte de la ciudad va a ser no sé cuánto. Tú, sí, por ahí va, no vas desencaminado, ¿no? Es muy buena idea, Ay, qué grande. Pues vamos a pasar a las preguntas, ya que, como sabemos, siempre estamos haciendo, siempre que tenemos a un invitado le hacemos 3 preguntas. Bueno, era 2 preguntas, pero como ahora estamos haciendo de rol, son 3 preguntas. ¿Vale? Realmente, pues eso. La primera, vamos a empezar por qué juego de rol aconsejas que la gente juegue. No sé, no tiene por qué ser tu favorito, sino ¿cuál aconsejarías de que la gente jugara? Aconsejaría probar algún PBTA. Powered by the Apocalypse, que puede ser el más sencillo que me he hecho a la cabeza delante ha sido Rata en las Paredes, pero puede ser cualquiera. De hecho hay un PBTA de Harry Potter, ¿vale? Así que porque ayuda mucho a la improvisación, a comprender las cosas que se están haciendo o el ambiente en el que se vive, o en el caso de jugar a ponerte tú en la piel de ese personaje y mirar a tu alrededor. Por eso de crear consecuencias, sufrir consecuencias, y que lo que te pase malo sea culpa de tiradas tuyas, no sea de otras personas, que no dependan. Entonces, un PBTA es interesante por lo menos para probarlo y vivir durante un tiempo, porque te cambia un poco las tornas de lo que estás pensando. O eso, o algo relacionado con hitos o con Fate. Todo eso te hace colocarte en un prisma en el que muchos juegos de rol no pisan.
que es comprender tu alrededor y usarlo. Muy bien, interesante. Ya sabéis, un PBTA, nos aconseja aquí Manu. Y ahora vamos a pasar ya a las preguntas comunes, ¿no? de toda la sección que siempre hacemos, ya más relacionado con el mundo del cine y de la literatura. Una película. ¿Qué película aconsejarías que vieran? Para estas cosas soy malísimo. Ahora porque dice, normalmente... para estas navidades aconsejo una película típica de Navidad. Joder, no, por acá. A mí es que me gustan mucho las películas de pensar o con paradoja y cosas así. Pues una que es la primera que te venga, si tampoco tiene, no es la que más te guste, sino una que te dice, pues mira, estaría bien que la gente viera, está interesante. Despierta. Vale. La serie de Cube. La serie, las películas de Cube. Sí. Pues ahí está, la 1 y Porque la me 2, ¿no? gusta Si no me equivoco, hay 2. Hay 4. Hay 4, Cube vale. 1, Cube 2, Tesseracto y Cube no sé qué. Hay Cube 1, Tesseracto y Cube 3. Ya no me acuerdo, hace muchísimo Bueno, que la yo me vi. quedé con la 1, creo. Pues me gusta mucho por el mundo que plantea y porque da muchas ideas de world building. Sí que es verdad. Y ahora viene el libro. El libro, imagino que irá enfocado con alguno de lo que hemos dicho, a lo mejor, o no sé. O me sorprenderás y dirás otro. ¿Qué libro recomendarías leer? Ahí está. La Biblia, porque la Biblia me ayudó. Es el mejor world building que se... No, pero creo que voy a tirar un poco para tu campo. Es duro. Uy, ¿Vale? uy. A ver, Es duro leérselo. me O da por lo miedo. menos a mí me Espera, resultó duro leérmelo. empieza por ese. Sí. No sé por ahí cuál va. Pero di. Fue muy duro leerlo, pero me enseñó muchas cosas en cuanto a cómo escribir, cómo organizarse, cómo plantear un libro, cómo crear mundos y cómo dejarse llevar o cómo las palabras pueden crear cosas dentro de las personas. El Silmarillion. Cuando he dicho es de tu mundo, y está diciendo. Y ahí Es cuando verdad he que dicho, a mí ya sí está, se me ha venido la iluminación. A ver, pero es la Biblia, dicen que es como si fuera una Biblia, pero de sus anillos. Es la claro, definición eso, rápida de explicar lo que por es eso, el libro. simplemente por cómo esas palabras pueden transmitir o cómo se crea o cómo se organiza o cómo transmite. También es verdad que cualquier otra persona de los que hemos escrito, por ejemplo, dependiendo de cualquier otra temática o objetivo, pues se puede utilizar cualquiera de los autores que hemos estado hablando, de autores a autoras que hemos estado hablando antes. Pero que recomiende que la gente dice, pues es que a mí el Silmarillion, inténtalo. Porque hay mucha gente que dice, pues pero es que el Silmarillion es con un coñazo. Inténtalo. O sea, como recomendación, no como que yo no diga que sea el mejor. No, sí, una recomendación. Inténtalo. Yo recuerdo mis horas leyendo el Silmarillion porque era verano, por así decirlo, era después de los exámenes. Es que fue muy gracioso porque yo me leí El Señor de los Anillos, claro, en mi adolescencia, lo que estaba diciendo, empecé con 14 años más o menos. Y me leí El Señor de los Anillos en una semana de exámenes. Yo estaba en exámenes y leyendo El Señor de los Anillos. O sea, fue a acabar los exámenes, que era la semana siguiente, que ya estaba, y me ve, la imagen es que la tengo en la cabeza, es yo leyendo el Silmarillion con gallumbos porque hacía calor en el comedor de mi casa, tirado en el sofá, así. Con la luz esta que entra rojiza ya de que son las 9 Para y que sea media cerrada, exacto, para que no te exacto, caiga. yo leyendo allí. Es la imagen que yo tengo leyendo el Silmarillion en plan de... hay partes que me están costando, pero tengo que seguir. No, es un ejercicio. Por eso es una recomendación, es un ejercicio curioso. Sí, sí. Pues yo creo que muchas gracias por las recomendaciones. Espero que la gente que vea el programa, ya sea en diferido o lo que lo esté viendo en directo, tome nota y que lo apunte a su lista, porque siempre hay gente que y está en ese momento que no sé qué leer, qué ver y se apuntan cosas. Hostia, pues mira, acaban de... Pues ahí tenéis un par de recomendaciones más, concretamente 3. Ya sería para jugar a rol, para masterear, para ver y para leer. Aquí hay de todo. Así que, sin más, pues voy a dejar que se despida primero Manu y luego ya me despido yo y cerramos la misión, como siempre. A ver, a mí, hasta que no has dicho tú que ya sabía llegado la hora, a mí es que hablar de estas cosas me hace que el tiempo no pase. Yo he ido viendo cómo se hacía de noche, pero joder, no me he dado ni cuenta.
hablar de rol o de world building es algo que me fascina. Así que nada, muchas gracias cuando me lo dijiste y me propusiste. Digo, a ver, cualquiera del tema de los que me ha dicho me encantan, así que soy tuyo para el que quieras. Así que muchas gracias por pensar en mí para ellos, porque es un detallazo, me hace mucha gracia y que por fin te haya podido volver a ver después de tanto tiempo. Pero nada, muchas gracias por todo y espero que a la gente que lo haya visto, pues uno, no se sienta atacada ni confusa y dos, que algo, por lo que hayan escuchado, le haya servido, aunque, sea aunque le haya servido para decir, no voy a hacer caso a este hombre. Pero que por lo menos que les haya servido. Así que nada. La idea del canal, o sea, la idea del canal, no, la idea de esta sección del canal en poco era pues ayudar a la gente, realmente. No buscamos ahí que seamos ahí mil y pico espectadores, que si lo somos, pues mira, bienvenido. No te voy a decir que no vamos a ser aquí tontos, pero el objetivo siempre que lanzamos esta sección es eso, intentar ayudar. Por eso estamos sacando estos temas un poco, ¿no? Para la gente que les interese. Contaremos contigo, Manu, seguramente para algún otro más avanzado, ya que tenemos ahí un tema pendiente que hablé y creo que eres la persona idónea a la que podemos hablar para hablar del tema también. Eso me gusta un montón. Por eso digo, yo sé que es que de hecho la primera idea era, no os voy a decir el qué para que lo sepan, para que no lo sepan y dejamos ahí esa idea de misterio de qué será de lo que iban a hablar, pero era mi primera idea, pero claro, luego lo otro dije, podemos hablar del otro para no... Poco a poco. Esto tiene que ir poco a poco porque acabamos de empezar también en esta sección y aún quiero que venga más gente, ¿no? A ver si podemos conseguir y hablar. Y nada, sin más que nada que deciros, espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado la sección. Recordaros simplemente que este domingo íbamos a hacer Gambito de Dama, pero no dijimos nada y hablaremos sobre la serie de Gambito de Dama este domingo que ya llega, sin falta. Más que nada porque era domingo sí, domingo no, hicimos un especial de Navidad que no tocaba, hubo un poco de sabarajuste, pero el próximo domingo veremos con Gambito de Dama. Y el siguiente tenemos aquí a Fran, que viene Fran a hablarnos un poquito, vamos a hablar un poco de la historia del rol. Si puede ser, yo voy a hablar de la parte más viejuna y él de la más nueva, ¿no? Somos de diferentes épocas. Veremos qué sale de eso. Y nada, recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitch, que lo tenéis aquí abajo, tenéis el YouTube, estamos en Twitter, en Discord y en iVoox, ¿vale? Sí que es verdad que el último vídeo que hicimos con Oriol, Oriol, nuestro Oriol, sí, o Frescal, que a veces es como Frescal por el chat, aún no está subido, hemos tenido problemas técnicos por las por las fechas que son y tal, pero subiremos 2 capítulos de seguido a tanto YouTube como a iVoox, a ver cuando podamos. Así que no os preocupéis. Pues nada, sin más ya nos despedimos y nos vemos para el siguiente domingo, porque es lo primero que viene, y luego para el lunes. Así que hasta luego, nos vemos.